Vale, pues justo cuando me iba a ir a Japón un año me saqué este visado, el Working Holiday, para poder estar un año ahí, pudiendo trabajar y estudiar. Así que me fui en enero y pues esto es un viaje bastante largo, estuve como 20 horas de viaje haciendo escalas y todo. Primero iba a estar 15 días viviendo en esta casita súper mona en medio de la montaña. Mirad qué guay, parece de película, en serio, pues esa era mi casa los primeros días. El pueblo este como camping, donde iba yo a estar trabajando, se llama Nakadaki Art Village, que si lo buscas sale qué zona de Japón está, y es muy chuli. Como veis tenía bastantes bungalows y pues se alquilaban a gente y nosotros íbamos como reformando las cosas pues que se estropeaban ahí. Y esto es mi cama, que dormíamos aquí en futón en el suelo. Un dolor de espalda y un frío porque fui en enero. En fin, en el próximo os enseño un poco más la casa. Como os dije, íbamos a trabajar los primeros días en esta urbanización, Nakadaki Art Village, que por cierto está al sur de Tokio. Lo siento, tengo muchas cosas guardadas y no se ve bien, pero está justo ahí, es punto rojo. Voy a hacer un pequeño house tour. Esto es el comedor, nuestra habitación con los futones, que ya lo enseñé en el anterior, lavabo con asiento que se calienta y una pica encima porque está separado de la ducha, el váter siempre. Salsa de soja, otra salsa que está muy buena. Aquí nosotros desayunando por la mañana, tostadas y arroz. La primera vez que fui al súper, la verdad, estaba bastante sorprendida con todas las cosas raras. Hola, ¿hay más cosas que elegir? Esta comida es muy famosa en Japón y se llama natto. Es un fermentado de soja y a mí me parecía asqueroso, la verdad. Parte de arriba de la casa donde yo hacía yoga y estaba la bañera. Y teníamos un gatito negro que se llama Kuro. Ahora subiré el siguiente donde explico de qué trabajábamos. Estábamos en el pueblo este que se llama Nakadaki Art Village. Voy a contaros de qué trabajábamos ahí. Básicamente hacíamos tareas varias por la urbanización, pues de reformar cosas. Pintábamos vallas pues de nuevas casas que se hacían. Limpiábamos unas rejillas de barbacoa pintando la valla. Y Kike pintaba el suelo. También barríamos el campo de tenis. Ahora, el sitio era precioso y como trabajábamos solo 20 horas a la semana, teníamos tiempo libre. Este es uno de mis desayunos y trabajábamos por la mañana. He de decir que nos incluían arroz gratis todo el que quisiéramos y el resto de compras del súper las hacíamos nosotros. Un templo que estaba al lado de casa. Y en el próximo os enseñaré más sitios donde íbamos en el tiempo libre, restaurantes y tal. Cuando estábamos trabajando aquí a cambio de alojamiento en Nakadaki, también hacíamos excursiones porque teníamos tiempo libre. Íbamos en bici normalmente a comprar al súper, pero también nos las dejaban para ir a otros sitios. Yo en la bici, qué bueno esto, de verdad. Es un vídeo, lo que pasa es que en TikTok poner el vídeo no te deja, pero bueno, mírame. Estamos yendo de camino aquí al súper, creo. Visitábamos normalmente templos cercanos, aunque este estaba caminando cerca. Yo siempre me compraba bebidas y mochis en los 7-Eleven para probarlo todo. Fuimos a un templo que se llama Otaki Castle, bueno, que estaba como a 1 hora y media en bici, pero muy bonito. Nosotros en el Otaki Castle, aquí yo sentada, comprando para comer. Eso se llama pizza bun y es como un bollo que dentro tiene tomate y queso, que es como un bollo de pizza. Y un té, que estaba buenísimo esto, encima súper barato. Este pizza bun es genial, me encantaba. Y también había este, que está hecho de judías rojas, el típico que usan ellos para todos los rellenos. Y está buenísimo, pero súper bueno. O sea, lo echo mucho de menos, de verdad. Vivíamos también con una pareja de un francés y una japonesa y nos llevaban también a sitios en coche y fuimos a un mercadillo que había como de verduras y tal. Y comimos ahí, esta es la comida que pedimos, estaba buenísimo. Yo en el mercadillo con una cara un poco como de sol. Le hice una foto al lavabo del suelo. Y también fuimos a un parque al lado del aeropuerto de Narita, que es súper grande y tiene templos chulísimos. O sea, es una zona muy grande y es muy guay de ver. Aquí pues lo mismo en Narita-san. También había tiendas que vendían de todo. Aquí estos calcetines me hacían mucha gracia y le hice una foto. Y luego ya de vuelta en casa comiendo sushi. Y de vuelta a cortar madera. ¡Woo! Y nada, ya nos mudábamos de aquí. En el siguiente paso nos íbamos a una granja de kiwis a ayudar a un hombre a cuidar la granja y eso. Nos íbamos a mudar cerca, al sur también de Tokio, a una granja de kiwis a ayudar a un hombre. Ahí, bueno, cerca del mar, por ahí.
El pueblo donde íbamos a vivir se llama O'Hara y también íbamos a vivir como en una cabaña. Teníamos un porche aquí. Había más voluntarios viviendo en otras cabañas como nosotros, y nosotros que estamos aquí compartíamos con este chico que era de Inglaterra, casa, y el señor que está ahí detrás, que era un hombre de 82 años o así, estaba ahí con la pala todos los días, era el que nos pedía ayuda y teníamos que hacer trabajos pues de campo, como en el otro sitio vamos. Íbamos en coche a buscar árboles que el señor había comprado para plantar como en las casas. Fuimos a buscar los árboles y nos nevó. Y esta era nuestra casa, porque el hombre tenía como un terreno y hacía varias casas para alojar a los que le ayudábamos y también algunas más que quería alquilar más adelante. Otra vista del mar desde una de las casas. Teníamos una mesa de billar que la tuvimos que montar nosotros y pesaba muchísimo, o sea, entre los 5 que éramos, montando en mi casa, o sea, en mi salón, esta mesa de billar, pero fue divertido. Aquí Quique jugando al billar. Y esta soy yo bajando una mañana a trabajar. Es que hacía mucho frío porque fuimos como en enero y hacía muchísimo frío. Este era un trozo del comedor de la casa. El comedor de ese otro ángulo, que estábamos aquí desayunando en pijama los dos. Igualmente hice un house tour y todo en mi canal de YouTube de vlogs, en el que está ahí el vídeo subido. Pero bueno, básicamente el comedor era bastante grande. El señor era muy majo y además de que nos pagaba por toda la comida, nos pagaba la casa y nos invitaba a comer fuera un montón de veces. O sea, era muy majo la verdad, pero bueno, también le gustaba trabajar mucho, pero sí, fue guay. Otra comida distinta. También ayudábamos a pintar pues los porches y las nuevas cabañas que se hacían. Aquí estoy yo pintando. Nosotros, después de haber estado un día pintando, Quique se manchó toda la cara. Otro día después de trabajar. Y el hombre tenía otro terreno en otro sitio, que era una granja de kiwis, ahí donde plantaba los kiwis, que también fuimos a ayudarle y hacer como unos pescados a la plancha que nosotros no comíamos, pero bueno, para los demás. Aquí un poco de sake que nos había invitado también nos invitaba a vinos y a un montón de cosas en su casa, en serio, muy majo era. Y también había sitios muy bonitos alrededor en el pueblo, templos. Bueno, esto era casa de gente, yo creo, por ahí, pero muy chulo. Y en el próximo os enseñaré un viaje que hicimos en un fin de semana a Tokio. Podíamos ir también en nuestros días libres a viajar, obviamente. Entonces fuimos a Tokio un fin de semana que tardábamos desde ahí al sur 2 horas y media o así en 2 trenes al centro de la ciudad. Y pues nada, vimos un montón de sitios súper guay. Aquí estoy yo en la estación de una estación de Tokio, no me acuerdo cuál era. Yo estaba súper emocionada por ir a la capital y todo, para la ciudad, porque no había ido aún. Y también tenía muchas ganas de comprarme la Nintendo Switch, porque vine expresamente a comprármela aquí a la tienda Pokémon. Había un montón de tiendas monas dentro de la estación, era todo esto solo. Aún no habíamos casi ni salido, pero es que estaba lleno de tiendas super cookies, típico. Y mira qué cosas más monas había en todas partes, de Gudetama, de todo lo que te puedas imaginar kawaii y mono, hay. Esto es lo que me compré, el Let's Go Eevee, la Pokéball y la Nintendo. También hicimos mucho turismo por templos que había en Tokio, parques. Las flores de cerezo ya empezaban a salir porque era como casi marzo, me parece, y era muy bonito. Quique paseando en un parque. Yo, más templos del centro de la ciudad, porque donde caminas por el medio de las calles, de repente hay una plaza con un templo así. O así en medio de Tokio, súper guay. Mirad qué pasada, es que era precioso todo. Este templo se llama Sensoji y está al lado de Akihabara y es muy guay. Después también fuimos a Akihabara, obviamente, a ver todas las cosas de anime y eso. Es que es una locura, o sea, cada edificio de esos tiene 8 pisos donde puedes comprar mangas, cualquier cosa de cualquier tipo de anime, de Pokémon, de Ghibli, de Final Fantasy, es que no sé, locura. Y fuimos también al Pokémon Café y a otra tienda de Pokémon porque hay muchas. Aquí haciendo la cola para entrar en el Pokémon Café. Súper chuli, mirad las mesitas con el iPad para elegir lo que quieres pedir. Nosotros pedimos como una bebida de Gengar, que el vaso me lo llevé. Que se me han roto ya los dos, por cierto.
y unos como patatas con ensalada y estas formas, no sé, todo era como súper guay. Y podías pedirte también un café cappuccino con la forma de cualquiera de los 151 Pokémon. Yo feliz aquí con mi bebida en el Pokémon Café. Estas son algunas de las cosas que se piden. Eso sí, es carísimo. O sea, a mí me parece todo muy caro. Es cierto que en Tokio todo era muy caro, todas las cosas de Pokémon súper caras. Y por ejemplo, la bebida llevándote el vaso de Gengar vale 15 euros o así, o 14. Con mi Bullpix. Y se nos fue un poco la olla y esto es todo lo que compré. ¡Locura! En el siguiente os enseñaré más zonas que vimos alrededor de casa, tipo cascadas, templos y tal, como que íbamos en coche. Adiós. Después del fin de semana que pasamos en Tokio, también a veces cogíamos el coche en nuestros días libres para ir alrededor de la granja de donde estábamos ayudando. A veces íbamos a tomar algo, a comer pancakes con nuestros compañeros de Workaway. Y fuimos también a visitar como unos budas muy grandes que habían, unos templos muy chulos. Este es el mapa. Aquí la entrada. Yo con un árbol gigante que le cuelgan esto alrededor, porque en teoría es como para buena suerte. He buscado en internet y se llama Shimenawa, esto de colgar las tiras en los árboles. Y esto es una cosa sintoísta porque son, o está el budismo o el sintoísmo en Japón. Entonces se cuelga para marcar el límite entre lo terrenal y lo espiritual. Y es como objetos sagrados pues en los árboles, por eso lo ponen. También habían bosques preciosos. Y este es el templo que veníamos a ver en este sitio. Es bonito, la verdad. Muy chulo. Un día también fuimos a una cascada. Esta no es gran cosa, pero bueno, yo miraba todo lo que había alrededor a ver qué podíamos ir. Yo qué sé, para ver lo máximo posible. Aquí tomándome en casa un té de sakura, que quería probarlo y estaba muy bueno. Me compré estos Gudetamas y unos accesorios para mi Switch también en una tienda random de medio de la carretera. Mirad qué bonito, los cerezos ya empezaban a salir todos, era wow. Ramen de Pringles por 1 euro. Fuimos a dar una vuelta por alrededores. Aquí conduzco y todo por Japón, ojo, y fuimos a una bolera, veréis. Esto es como un templo que había en los alrededores, muy mono. Teníamos aquí unas carpas, es súper bonito. Yo con mascarilla porque en Japón, aunque no había COVID, se llevaba más templo. Esto muy mono, dentro del templito. Aquí unas vistas que nos paramos, que yo conducía hasta ahí, mirad. Conducía yo en Japón, o sea... Mira qué seriedad conduciendo, por favor. Era al revés todo, como veis, o sea... Más templo, bueno, el mismo templo súper chulo. Yo con flores de cerezo. Esto es una comida muy guay, que había un sándwich que fresas y nata y un Buda gigante que había ahí también. Más Budas, esto era como un camino por la montaña de Budas. Esto súper bonito era. Y había como unas mini altar aquí que ponía la gente estos mini niños. Y fuimos a jugar a bolos con nuestro compañero de piso de Inglaterra. Mira, que se ve más cerca aquí, pringa. Mira, mira cómo lo hago. ¡Ole! Uf, un poco F, pero bueno. Ahora aquí, ¿qué? ¿Aquí? Y dejando los zapatos salirnos. Signo de zodiaco, chin. Signo del perro. El año del perro es. Eso blanco de ahí, ¿esto es un perro? Pagabas El blanco es y cogías el que te toca. Chan, chan, qué recuerdos. Hoy en día, después de 3 años, descubrimos que esto tiene un pergamino que te dice la fortuna. ¡Wow! ¡Guau! Está en japonés. ¡Lo entiendo todo!